a, a buscar ahí en la palabra de Dios la carta a los Filipenses en el capítulo 1, la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Filipenses, a capítulo 1, y mientras va ahí en esa búsqueda, quiero contarles algunas cosas sobre esta carta. En primer lugar, esta es una carta escrita desde la prisión. Hay varias de las cartas de Pablo que son escritas desde alguna prisión. Esta era en la prisión en Roma. Calculamos que esta carta se escribió en el año 62 al 64 después de Cristo. Eran los días en que Nerón era el emperador en Roma, y Pablo era un prisionero por causa del Evangelio. Y allí él había apelado a ir al César romano, y en ese viaje a Roma, Pablo ganó a muchos de los servidores cercanos de Nerón para Cristo. No había otro modo que él llegara con el mensaje del Evangelio si no estaba en prisión. Y entonces él se presenta como un prisionero de Jesucristo. El mundo pensaba que él era un cautivo de Nerón, pero Cristo le llevó a ese lugar para dar testimonio, para ganar almas, y muchos de los servidores cercanos del emperador llegaron a conocer a Cristo. Filipos es una isla que está en el norte de Grecia. Es un lugar muy turístico en nuestro tiempo. Y allí, hermanos, esta carta, muchos de los escritores cristianos la definen como la carta del gozo. Y eso es bien llamativo porque como un hombre en prisión sometido a duros tormentos pudo transmitir tanto gozo en una carta, inyectar de ánimos no solamente a los hermanos de Filipos, sino que esta carta ha servido de generación en generación y es de ánimo y de aliento a nuestro corazón también. Hay otros que definieron esta carta como el cántico victorioso. Y eso también es acertado porque esta es una carta de victoria, de cómo un cristiano puede ser un vencedor, cómo un cristiano puede ser alguien que va superando etapas en su vida, como dice Pablo, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Él supo sembrar, hermano, ese espíritu de victoria en las congregaciones y en nuestros corazones. Más allá de todos los títulos acertados que tiene esta carta, la carta del gozo, el cántico de victoria, mi título en esta mañana es que nada nace sin dolores de parto. Y voy a usar esta carta para desarrollar este tema. Nada nace sin dolores de parto. Y las madres aquí presentes saben mucho mejor que nosotros de qué estamos hablando. De lo que cuesta traer vida. Y Pablo, hermanos, trajo vida a esta iglesia. Y para darle aquí una muestra, aquí en capítulo 1, versículo 5. Él les dice a ellos, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El versículo 4, él les declara de que siempre ellos estaban presentes en las oraciones de él. Dice, yo siempre estoy rogando con gozo por todos vosotros. Esa congregación que se formó en Filipos fue productora de mucha alegría al corazón del apóstol Pablo. Estando él en prisión, el capítulo 12 nos habla de una persona maravillosa que se llamaba Epafrodito. Epafrodito fue un mensajero de la iglesia de Filipos que le llevó ofrenda
al apóstol Pablo, que arriesgó su vida, un hombre que mostró un alto nivel de consagración al Señor, de compromiso con la causa de Cristo. Epafrodito era un miembro de la iglesia en Filipos, y Pablo, hermano, fue reconfortado por la visita de ese hombre en la cárcel. Pero él empieza diciendo aquí sobre un valor importante, dice vuestra comunión en el Evangelio. Y eso es algo que nosotros tenemos que observar como iglesia. No una mirada pasajera, sino una mirada permanente. Nuestra comunión en este lugar tiene que ser basada en el Evangelio. Hay muchas clases de comuniones. Anoche estaba mirando ahí algunos cumpleaños de la colectividad. Yo digo, que nunca me inviten a un cumpleaños de la colectividad. Y he visto de todo eso desde los 15 años. Ayer era de una señora de 78 años y de todas esas cosas. Y he visto eso de la ñusta y qué sé yo, tantas cosas. Digo, nunca me inviten a eso. Y que le cambian los zapatos a la chica de 15 años y toda esa ceremonia me resulta tan chocante a mí todo eso. Algunos de ustedes capaz que les gusta. Pero ¿sabe qué, hermano? Y ahí estaban, en comunión y alegre, y hacían pasar a uno y lo hacían bailar y le buscaban pareja, y después y la torta y el padrino de esto, de los anillos, de no sé, de tantos padrinos que había ahí. Y yo miro ahí un ratito, un poquito de cada cosa, y los veo todos alegres, y toman sus copas, y veo a la gente muy mayor, de 70, 80 años ahí, contentos, están ahí. Y pasan y bailan y todas las danzas que nosotros conocemos de Bolivia, ¿no? Y la música. Pero uno de los presentadores es un amigo mío, entonces por eso me quedé mirando ahí algunas cosas. Y ¿sabe qué, hermano? Y ahí se veía una comunión y la gente estaba alegre. Y había comida y había tragos, muchos. Y el boliviano no es mezquino para eso. Y había comida. Y todo estaba ahí, y yo digo, ahí hay una comunión. Después no llegué a ver, pero casi siempre termina en alguna pelea, algún desencuentro, eso, ¿no? Pero la comunión que debe interesarnos a nosotros y debemos vigilar, observar, es una comunión en el Evangelio. Nosotros con un buen asado tenemos mucha gente, con una buena predicación tenemos bastante menos gente. Y entonces siempre que hay comida, que hay diversión, entretenimiento, la iglesia siempre se va a llenar. Pero nuestra comunión tiene que ser en el Evangelio. Lo que debe motivarnos a estar juntos a nosotros es la experiencia que hemos tenido con el Cristo que murió, que fue sepultado y resucitó. Ese Cristo fue el que consiguió la salvación para nosotros. Y ahora nosotros buscamos tener comunión, alguien que tenga una fe común con nosotros, una fe igual, alguien que también haya tenido esa experiencia de nacer de nuevo por medio de la obra del Señor Jesucristo, alguien que es una nueva criatura, y entonces ese alguien que tiene la misma fe, que tuvo la misma experiencia de salvación que yo, nos unimos y empezamos a hacer una comunión a la cual también le llamamos una asamblea. Porque eso es la iglesia local, es una asamblea de gente pecadora, redimida, rescatada por la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos une a nosotros, lo que nos moviliza para estar cada fin de semana en este lugar. Dice él, vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Comenzamos siendo una iglesia, hermano, no podemos terminar siendo un club social. Desde la primera hora hasta la última, hasta que Cristo venga, la Iglesia Bautista Maranata tiene que ser una comunión de hermanos en el Evangelio. El Evangelio es lo que nos une, el Evangelio es lo que nos motiva, el Evangelio es lo que nos moviliza, el Evangelio es lo que nos permite recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Así que Pablo le escribe a ellos que él ora y que siente gozo por esos hermanos, y dice, y por vuestra comunión en el Evangelio. Muchas iglesias, hermanos, se han dedicado a la actividad social.
El evangelio se volvió algo secundario, es como algo olvidado. El evangelio pasó a ser como algo decorativo nada más, pero las congregaciones hoy hacen toda clase de festividad y ofrecen toda clase de atractivo, pero no predican el evangelio. Pero nosotros no podemos perder de vista, nuestra comunión tiene que ser en el evangelio. El evangelio, mis hermanos. Y entonces él les dice en el versículo 6, estoy persuadido de esto, quiere decir que está convencido, no tengo lugar a dudas, dice él, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entonces él dice, los comienzos fueron difíciles, nada nace sin dolores de parto, pero yo estoy convencido de eso, de que Dios está trabajando en sus vidas. Dios trabaja en nuestras vidas y vaya que tiene trabajo con nosotros, porque somos rebeldes, porque somos caprichosos, porque somos cabeza dura. Somos gente, hermano, que no somos fácil de llevar, somos gente complicada, tenemos nuestras complicaciones. Y entonces Dios tiene mucho trabajo con nosotros y tiene mucha paciencia con nosotros también. Pero Pablo dice, quiero decirles que el que empezó la obra, no es sus caprichos que lo van a hacer retroceder. Dios va a ir moldeándonos igual. Como sea, Dios nos va a ir moldeando. Porque la meta de Dios, hermanos, es que nosotros seamos personas, varones de la estatura del Señor Jesucristo. Y cuando miramos a Cristo, cuánto nos falta para llegar a ser como Él. Así que Dios tiene que trabajar. A pesar de la oposición nuestra, a pesar de los obstáculos que ponemos a Dios, dice Pablo, yo estoy persuadido, estoy convencido, Él comenzó la obra en ustedes, no la va a abandonar, Él la va a perfeccionar. Eso quiere decir que la va a ir completando. Perfeccionar es ir completando. Dios va mejorando nuestra vida como el divino alfarero modela una vasija de alto precio, así Dios trabaja en nosotros. Y Pablo le transmite ese principio. Ahora vamos a volver en unos minutos a este capítulo 1, pero quiero explicarles por qué nada nace sin dolores de parto. Porque vamos a ver cómo nació esta iglesia y cómo Pablo llegó allí. En un contexto, hermanos, donde quisieron ir a una ciudad a predicar y el Espíritu Santo dijo, no prediques ahí. Y se fueron a otra ciudad a predicar y el Espíritu Santo, acá tampoco prediques. Y de pronto se le apareció aquella visión del varón macedonio. Y ese fue el comienzo de esta iglesia de Filipos. Fue la primer iglesia europea. Y hasta tenemos el nombre de la primer mujer europea que se convirtió al Evangelio. Vamos a meternos en Hechos capítulo 16 y descubrir juntos la historia de esta iglesia. De la iglesia de Filipos. Son 4 capítulos, pero no le voy a hablar todo eso en esta mañana. Un poco acá de la historia, unas lecciones que necesitamos aprender y quizás una promesa de volver a estudiar esa carta. Aquí en Hechos 16 les contaré cómo el Espíritu Santo fue guiando a partir del versículo 6. Hechos 16, verso 6. ¿Ya está, hermano? ¿Lo encontró ahí? Dice la palabra, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire, eso llama la atención, ¿no? El Espíritu Santo le dijo, acá no se predica. Observe verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Algo estaba pasando, ¿no? Y ahora dice el verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pues Filipo era prácticamente la ciudad más importante de Macedonia. Este era el segundo viaje misionero de Pablo. Aquí estamos viviendo el año 49 después de Cristo. Su segundo viaje misionero.
La curiosidad que el Espíritu Santo dice, aquí en Asia, en esta parte, acá no predique, acá tampoco. Y ahí tenía un objetivo el Espíritu Santo de que el Evangelio llegara aquí a Filipos. Y entonces los mensajes de Dios, hermanos, son inconfundibles. Nosotros a veces nos mareamos solos, pero Dios es claro en el hablar. Y se le apareció en esa noche la figura de un varón macedonio. Y Pablo allí, hermanos, le llama la atención y entendió que ese varón le estaba llamando para que les predicasen el Evangelio. La expresión de ese varón era: pásanos a ayudar, tráenos eso que tú tienes, trae eso que cambió tu vida, trae ese tesoro precioso que es el Evangelio de la salvación. Y dice Pablo, cuando vi esa visión, rápidamente entendimos que nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Nada nace sin dolores de parto. Ya habían pasado ahí en el mar de un lugar a otro y usted ya vio nombres ahí de Frigia y vio nombres ahí de Troas, Bitinia y una cantidad de nombres, puertos, lugares. Pero ahí iba a nacer en Filipos una iglesia nueva. El precio iba a ser alto, pero Pablo respondió al llamado y observe cómo dice verso 11. Dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Dice ahí que era una colonia, porque esta era una colonia de los romanos. Esa ciudad de Filipo tenía una ruta directa hacia Roma. Pero trate de imaginar un poquito las horas y los días de navegación. Ahora él incorpora en el verso 11 otros lugares. Samotracia, otro puerto, Troas. Él habla de Neápolis. No, había, hermano, un trabajo para llegar hasta Filipo, donde estaban las almas necesitadas del Evangelio. Esto, hermano, requirió de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de muchas horas de viaje. No tenían aquí la comodidad del boa ni del quirquincho, nada de eso. Esto era barquito nada más, y en el mar, y encontrarse con tempestades y todo eso. Pero había que llevar a Filipos y había que llevar el mensaje del Evangelio. Eso requería de gran esfuerzo, gran sacrificio. Nada nace sin dolores de parto. Y ahí va a nacer una iglesia. Los jóvenes que ahí, que tienen pensamientos, intenciones de casarse, ese es un dolor de parto. Porque hay que elegir el compañero o la compañera acertada, no hay que equivocarse en eso. Y no hay que apurarse tampoco. Mirar bien las damas, quiénes son los príncipes azules que aparecen. Ya lo han oído que estos destiñen con el tiempo, no se equivoquen cuando eligen. Los que se perfuman mucho, bueno, no voy a hablar de los príncipes ahora, pero fíjese bien. Y el varón tiene que mirar bien también. ¿A quién elige? Una mujer idónea que va a ser el complemento para su vida, para lo que usted quiera hacer para Dios. Ese es lo que Dios le da al hombre, una compañera que tiene todo lo que a uno le falta. Y eso se llama la compañera idónea. La palabra idónea tiene que ver con la idea de adherido, de alguien que está pegado. Elija a alguien que esté pegado a usted, varón. Alguien que le acompañe en sus proyectos, que viva junto con usted el tiempo de servir al Señor. Y esto es un dolor de parto a veces. Porque los jóvenes están muy apurados. Dicen, quiero agarrar lo primero que aparezca. El primero que se me cruce. El primero que tenga algo de plata, o cosas así. No se equivoque, no se apure. Porque también hay que padecer para construir un hogar. Y después hay que conseguir un lugar para vivir. No se vaya detrás de esas promesas, hermanas, de los varones que dicen, ay, contigo pan y cebolla. Ni sabes cuánto cuesta la cebolla, pero le dice, ay, te quiero tanto. Hermanos, dice, ¿y dónde vamos a vivir? Y ahí unas chapitas, unas calaminas, ponemos ahí unas maderitas y todo eso. Debajo del puente hay lugar, en el fondo de la casa de mis padres, ahí construiremos. Nada nace sin dolores de parto, hay que planear,
Hay que tomarse tiempo, hay que tener paciencia, construir una empresa, un negocio, eso requiere sacrificio, esfuerzo. Nada en la vida nace sin dolores de parto. Una iglesia también, hermano, cuando nace hay que padecer dolores de parto. No es fácil, hermano. ¿Y dónde nos vamos a reunir? Y aquí estamos, hermano, y este está decepcionado del Evangelio, y aquel está desanimado, y somos aquí poquititos, dositos, tresitos, ¿empezaremos o no empezaremos? Y ahí estamos, y tienes una moneda, sí, tengo una moneda, pero ¿y dónde alquilaremos? Y esto y lo otro, y nada nace sin dolores de parto. Y Filipos no era la excepción. Esta iglesia iba a requerir de mucho sacrificio, de mucho sufrimiento. Y ahí llegaron. Y observe que ahora dice el versículo 13, ya llegaron a Filipos, ya estaba el lugar donde el Espíritu les guió. Y dice el verso 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bravo por esa mujer. Lidia. Y ahí Pablo salió después de tanto andar ahí en el mar, quería respirar un poco la brisa del río y salió esa tarde y encontró un grupo de mujeres allí con un historial religioso porque hacían allí algunas oraciones, pero no conocían acerca de Cristo, no conocían acerca del Evangelio, no conocían sobre la salvación eterna. Y Pablo predicó y ahí empezó a cosechar los primeros frutos. El más sobresaliente era Lidia, una mujer de negocios, una mujer emprendedora, una mujer de valor y una mujer con mucha determinación, con poder de decisión. Y se ve en ella que tenía un carácter bien definido. Y le dice a Pablo, si ustedes creen que yo soy digna del Evangelio, vengan a mi casa. Y tuvieron que ir. Y fueron, pero se bautizaron. Y llegaron al conocimiento del Señor. Y este es el primer paso para que surgiera la iglesia de Filipos, a la que Pablo le iba a escribir esa carta que llamamos Filipenses. Nada nace sin dolores de parto. Y ahora vamos a la búsqueda de otro fruto más. Mire cómo sigue la palabra aquí, verso 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nos daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora quiero que note algo como está escrito acá el verso 17. Dice esta, por la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Y quién éramos nosotros? Y uno de esos nosotros era Lucas, el médico amado. El escritor del Evangelio, era doctor, era médico. Y él acompañó a Pablo en toda su vida de servicio, hasta en la cárcel la acompañó. Y entonces Lucas es el que escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, él es el autor. Y dice, y esa muchacha lo seguía a Pablo y a nosotros. Y quizás estaba Timoteo y algunos de los otros ahí, el grupo de misioneros, de predicadores. Y esta mujer tenía un demonio, un espíritu de adivinación. Y era usada por otros satanistas. Y le hacían ganar plata adivinando a esta mujer. Y ahora ella llega a reconocer que Pablo y los que estaban con él, era gente, dice, anunciaban el camino de salvación. Hasta los demonios reconocían la autoridad espiritual de Pablo, su comunión con Dios, su comunión con el Señor, la contundencia de su mensaje de predicación del Evangelio. Hasta esta mujer endemoniada dice, estos hombres anuncian el camino de la salvación. Y no duró muchos días esta mujer en que ella llegó a conocer a Cristo.
y recibió al Señor. Y un miembro más para la iglesia de Filipo, pero un problema más para los predicadores. Y ahora usted va a empezar a entender algo que algunas veces escuchó mensajes, pero no dentro de esta línea, sino que los escuchó ahí por separados, ¿no? Y ahora mire lo que sucede. Esta mujer se convierte. Y entonces ahí el mundo reacciona ante la predicación. Dice versículo 19. Dice, pero viendo sus amos de su ganancia, que habían salido la esperanza, ya no iban a ganar más plata con esa chica, tenía a Cristo ahora la muchacha. Dice, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y Pablo también lo era. ¿Se acuerdan que les dije que Filipo era una colonia romana? Tenía una ruta que les unía directamente con Roma. Y ahora ellos se sentían súper poderosos, somos romanos, tenemos derecho. Pero el predicador también era de Tarso. y ¿sabe qué, hermano? Dice, estos vinieron y alborotaron la ciudad. ¿Qué alboroto? Solo predicaron que Cristo había muerto, había sido sepultado y resucitó al tercer día. Pero ese fue suficiente para alborotar la ciudad. Y los trajeron allí a los tribunales, hermano, y le juzgaron. Y dicen, y estos hombres son judíos, tienen otras costumbres. Solamente eran gente que mostraba lo que dijo la muchacha, el camino de salvación. El camino de salvación. Y así, hermanos, estaban haciendo la iglesia en Filipos. Y ahora mire lo que le esperaba a los hombres de Dios. Verso 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas, y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Nada nace sin dolores de parto. El Espíritu Santo los guió, la predicación se hizo, la salvación de almas comenzó a notarse y ahora son juzgados los hombres de Dios. El mensaje del Evangelio quiere ser desechado por esa gente, pero los varones habían predicado con claridad el camino de la salvación y ahora el enemigo descarga su furia. Influye en personas que toman varas y le dan una tremenda golpiza, una paliza enorme a Pablo y a Silas, el otro predicador. Y gente que esas palizas dejaban a una persona a un pasito de la muerte nada más. Y tomaron ahí varas y le azotaron, dice el verso 23, mucho. Ese era un castigo aleccionador para que nadie más se animara a levantar la voz anunciando el Evangelio. Dice el texto, le golpearon mucho. No fue una advertencia, fue algo que los dejó moribundo. Y para tratar de asegurarse de que esas voces no predicarían más, llamaron al carcelero y le dijeron, ponelo en el calabozo de más adentro. En otras palabras, le estaban diciendo, en el lugar más oscuro, en el lugar más húmedo, en el reino de las ratas, de las cucarachas allí, pónganlo ahí y olvídense que existen estos predicadores. Y ahí está Pablo, y ahí está Silas, y entonces moribundos, sangrantes, seguramente se miraron el uno al otro, no sé quién. Pero alguno de ellos habrá dicho algo parecido. Nada nace sin dolores de parto. Nada nace sin dolores de parto. Quizás secándose esa sangre con sus manos o algo allí, lo poca visibilidad que tenían en ese lugar, ese pensamiento estaba, nada nace sin dolores de parto. Aquí en el campo y en la ciudad quizás se escuchó alguna vez, dice la gente, al mal tiempo, buena cara.
Eso no dice la Biblia, pero yo creo que algo parecido. Hablaban entre ellos ahí en la oscuridad del calabozo. Y quizás Pablo le dice, Silas, ¿qué te parece si al mal tiempo le ponemos buena cara? Buena idea, Pablo. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí en el verso 25, mire. Dice el verso 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí está, vamos a orar, porque nada nace sin dolores de parto. Necesitamos la ayuda de Dios para que nazca esta congregación. Necesitamos de la guía de Dios para que aquí haya un grupo de hombres y mujeres que sirvan, que honren, que glorifiquen al Señor. Y ahí estaban orando y se terminó el tiempo de la oración. Y no sé quién de los dos, pero uno dice, ¿y qué te parece? Quizás Pablo le dijo, Silas, y cantamos un himno. ¿Y qué número te gusta? Y aquí, vamos. Junto a la cruz donde murió el Salvador. No sé cuál era el himno. Quizás algo parecido en el monte Calvario. Había una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Y ahí quizás llegaron al coro, gloriaréme solo en la cruz y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Nada nace sin dolores de parto, oración, alabanza. Y dice el texto, y los presos los oían. Testimonio de nuestra fe. Testimonio que la cosa se complicó, que se puso difícil, que nos dieron una paliza, para que tengamos y guardemos por el resto de la vida. Pero aquí estamos orando, cantando, dando testimonio de nuestro Salvador. Y ahí empezó a nacer la iglesia de Filipos. Nada nace sin dolores de parto. Escuche un poquito más. Versículo 26. Dice, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y aquí, hermanos, un sacudón, un terremoto. Pero mire qué curioso, porque los presos que estaban encadenados se cayeron las cadenas, quedaron libres. Las celdas se abrieron. El carcelero, hermano, que era responsable y de acuerdo a la ley romana, si un carcelero se dormía o un prisionero se escapaba, él tenía que pagar con su vida. O sea que lo mataban. Y cuando éste vio ese ruido, el resultado del terremoto, del sacudón, las celdas abiertas, las cadenas ahí de los presos sueltas, todos estaban libres. El pensamiento primero que vino a la mente del carcelero dice, antes que me maten los jefes, me voy a matar yo, me quito yo la vida. Y tomó esa decisión. Y mire qué pasó. Dice la palabra de Dios ahí, verso 28. Dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí está un hombre en estado de desesperación y de pronto vio que algo de Dios había allí y vio a Pablo y a Silas y se puso de rodillas y con tono de desesperación le dijo, señores, ¿qué hago para ser salvo? Ya Pablo le dijo, no te quites la vida, no te hagas ningún mal, estamos todos los presos acá, nadie se escapó, no está en riesgo tu vida. Pero este hombre tenía esa inquietud, ¿y ahora qué debo hacer para ser salvo? Y viene aquí la respuesta maravillosa, dice la palabra de Dios ahí en el verso 31, y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Ahí, hermano, no estaba Pablo dándole una gran disertación, no estaba allí una hora hablándole solamente una frase que definía el futuro eterno de esa persona y el de su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y ahí este hombre dice la palabra de Dios en el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Estos habían sangrado de verdad con la paliza que le dieron. Les lavó las heridas, quitó toda esa sangre que estaba brotando del cuerpo de Pablo, de Silas. Le lavó las heridas. Pablo y Silas le predicaron a él y les predicaron a los de su casa. Y mire las maravillas que hace Dios. Obsérvelo, por favor. Dice la palabra allí, versículo 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Por eso una persona, cuando le preguntan, dice, ¿tú eres salvo? Sí. Y muchos dicen a veces, dice, soy el único salvo en mi familia. Nunca diga eso. Nunca diga eso. Porque por su testimonio, su familia también puede llegar al Señor. Si usted fue salvo, su casa también puede ser salva. Pero depende de tu testimonio. En algún momento el carcelero trajo a Pablo y a Silas y a Lucas y le dice, esta es mi familia. Y dice ahí el texto que les hablaron la palabra del Señor. Y luego dice, y ahora que ya creímos, ¿qué sigue? Hay que bautizarse. Y note que no le dijeron, tenés que venir a la iglesia, 3 meses te vamos a dar un curso, cómo bautizarte. No, ahí nomás, acá hay agua. Como pasó con el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya creí en Cristo, ahora voy al agua como testimonio de que Él es mi Salvador. Y todos se bautizaron en esa casa. Y la iglesia de Filipos estaba naciendo con dolores de parto, pero estaban sumando nuevas almas en esa congregación. Y dice la palabra de Dios, y todos se regocijaron de haber creído en Dios. Inevitablemente alguien que cree en Cristo como el Salvador tendrá gozo. Inevitablemente tendrá gozo. Siempre va a tener gozo, el gozo de la salvación, el gozo de sentir mis pecados lavados, de sentir mis pecados perdonados. Y aquí está la iglesia de Filipos, en marcha. Nada nace sin dolores de parto. Costó sacrificio, dolor, sangre, sudor. Todo eso pusieron los hombres de Dios. Y la iglesia comenzó a nacer. Y ahora pasaron los años, como 12, 13 años más o menos. Y Pablo está en la cárcel y le escribe una carta a estos hermanos que seguramente estaban en vida dando testimonio de cómo había empezado todo aquello. Y la motivación de que Cristo no terminó su obra, estaba perfeccionando esa congregación. Les estaba completando esa congregación. Y Pablo lo primero que quiere transmitirle a ellos es que tengan un espíritu de guerrero. Y eso también es la lección para nosotros en esta mañana, que podamos tener un espíritu de guerrero. Porque la vida cristiana es difícil, se pone complicada, se pone cuesta arriba. Enemigos, hermanos, que no preveemos salen a nuestro paso de sorpresa, nos suceden cosas que no imaginamos, que no esperamos. En nuestra vida cristiana va a haber tropiezos y caídas, pero siempre está la posibilidad de levantarse y de seguir adelante. La vida cristiana tiene sus complicaciones. Y Pablo desde la cárcel, en esa carta del gozo, el cántico de la victoria, les quiere transmitir a ellos el espíritu de un guerrero. Y si usted va a tener un negocio, una empresa, una fábrica, usted va a tener que tener un espíritu de guerrero para el emprendimiento. Si usted va a iniciar un matrimonio, usted va a tener que tener un espíritu de guerrero, de guerrera, para llevar adelante esa institución que es el matrimonio. Si usted va a comenzar una iglesia, va a tener que tener un espíritu de guerrero. En todas las actividades de nuestra vida vamos a necesitar de ese espíritu. Vamos a observar algo de eso volviendo a Filipenses capítulo 1.
Filipenses el capítulo 1, nada nace sin dolores de parto. Aquí ya vimos cómo nació la iglesia, aquí ya vimos los primeros frutos, Lidia, la gente de su casa, las otras mujeres, la muchacha que tenía el espíritu de adivinación, ahora el carcelero, la familia del carcelero, y no sabemos cuántos de los presos que les oían cantar llegaron a conocer a Cristo también. Ahí estaba en marcha una nueva iglesia, costó sudor, costó esfuerzo, costó sangre, nada nace sin dolores de parto. Ahí estaba Filipos, en marcha, esa congregación. Y ahora dice Pablo aquí, capítulo 1, verso 7. Dice él, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Participantes de la gracia y participantes de la defensa del Evangelio. Defensa y confirmación del Evangelio. Ahora, esto es lo que Pablo dice. Yo quiero enseñarles a ustedes, desde este lugar incómodo como la cárcel de Roma, a que aprendan a pelear por la fe. Y a que aprendan a defender la fe. Y ese mensaje es para nuestra iglesia, porque nosotros también tenemos que tener ese espíritu de guerrero para pelear por la fe y para defender la fe pura, la fe verdadera. Porque hay mucha gente por ahí pisoteando la fe, humillando la fe. Nosotros tenemos que ser como Pablo, defensores de la fe, de la pureza del Evangelio, de la pureza de la palabra de Dios. Y esto no es una tarea fácil porque los enemigos se levantan y aparecen por todos lados. Pero hubo gente a través de la historia que ofrendó aún sus vidas para que esta palabra llegara a nuestro tiempo y llegara con su pureza, para que la verdad de Dios llegue a nuestra generación. Mucha sangre fue derramada en la historia. Cuando hablamos de los bautistas decimos que nuestra historia está escrita en sangre. Hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas para que la palabra de Dios llegue a otras generaciones. Y ahora Pablo dice, yo estoy aquí, este es mi puesto de batalla y es para la defensa y para la confirmación del Evangelio. El Evangelio no es una creencia pasajera. Cada día lo confirmo con mi vida. Cada vida lo demuestro en mi vida. Que el Evangelio es algo real. Que Cristo vive en mí. Que soy un hijo de Dios. Que he nacido de nuevo. Y ahora tengo que pararme, plantarme a favor de la verdad. Y enarbolar la bandera de la verdad. Y dice Judas en su carta que tenemos que combatir ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Ahora Pablo, él no lo escribió aquí en detalle, pero mucha gente lo difamó a él, mucho. Y no era gente de la prensa religiosa o de la prensa mundana, era de adentro de las iglesias. Él fue acusado que estaba en el Evangelio por interés económico. Y él tuvo que escribir en sus cartas y dice, yo con mis manos me he valido haciendo tiendas. Él se sostenía. Pero esta iglesia de Filipo fue la primera iglesia que le ofrendó a él. Fue la única iglesia que dice, este hombre, este va a hacer carrera. Este va a ser un predicador de los buenos. Y empezaron a repasar los antecedentes, cómo sintió el llamado el varón macedonio, cómo aquellas mujeres se convirtieron encabezadas por Lidia, cómo esa muchacha del espíritu inmundo conoció a Cristo, cómo el carcelero y su familia conocieron a Cristo, y la gente empezó a sacar cuenta y dice, a este lo vamos a apoyar. Y él le agradece en el capítulo 4 de esta carta, él le dice, ustedes fueron los primeros, los que creyeron en mi trabajo, en mi predicación, los que valoraron mi esfuerzo, mi entrega, mi dedicación, mi demostración de que estaba en serio en esto del Evangelio. Pero algunos escribían diciendo, este me parece que está por plata. Y después hubo otros que se animaron. Casi todos estos eran de la iglesia de Corinto. Y otros empezaron a escribir. Dice, este hombre, dice, debe tener muchas mujeres. Y entonces Pablo tiene que escribirle a ellos y dice, ¿acaso, dice Bernabé y yo no podemos traer una hermana como esposa? Él dice, nuestro principio doctrinal es un hombre y una mujer.
Dice Pablo, es esto de que un hombre anda con muchas mujeres, cualquier animal hace eso, pero nosotros los cristianos, un hombre y una mujer. Pero lo quisieron difamar. Y otros agarraron y escribieron y dijeron, cuando escribe con sus cartas es fuerte, dice, pero su presencia es débil, porque era petizo Pablo. Y yo creo que era chueco también. Y ustedes saben, era medio tuerto, tenía una dificultad seria en sus ojos. A primera vista se notaba. Y entonces les decía, escribe muy bonito, Dice, cuando escribe fuerte, pero su presencia es débil. Mira, un peticito nomás. Lo difamaban. Pero después agarraron y le dijeron a Pablo, dice, su presencia, ese es el problema. ¿Dónde están sus títulos? Y era el hombre que tenía más títulos, entre otros, dice la Biblia, que él estudió a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más reconocidos de su generación, el más reconocido. Pero Pablo no andaba exhibiendo diplomas y pergaminos cuando llegaba a la iglesia. Mire, estos son mis títulos. Él era un siervo. Ahora estaba escribiendo como un prisionero de Cristo. La gente lo difamó mucho. Y Pablo, en otras palabras, está diciendo, no me importa lo que me digan de mí. No me importa si me difaman, si soy petizo, chueco, si tengo o no tengo estudio. Dice, yo estoy parado aquí para la defensa del Evangelio. Ahora, si usted viene y me dice que Cristo nos resucitó al tercer día, acá va a tener un guerrero que se le va a oponer. Y yo le voy a demostrar que Cristo resucitó al tercer día. Si usted me quiere decir que la sangre de Cristo no me limpia de pecado y no me da salvación eterna, aquí tiene un guerrero. Yo estoy para la defensa de la fe. Diga de mí todo lo que quiera, que soy petizo, chueco, gordo, pelado, lo que usted quiera, dígame, oféndame del modo que usted prefiera. Pero si usted va a promover una doctrina falsa, entiéndalo que aquí va a haber un varón que va a estar en defensa del Evangelio. Y aquí recuerdo un pastor que como 20 años atrás me ayudó a escuchar ese mensaje, porque algunas veces también me han querido difamar a mí. Y el pastor dijo así, dice, resiste la tentación y no levantes tu teléfono para defender tu honor, que no tienes ningún honor. Y otro pastor ya de 2 siglos atrás decía, dice, a mí cuando me difaman ya ni salgo a defenderme porque soy mucho más peor de lo que me dicen todavía. Así que me quedo y hago lo mío, predico la palabra. En otras palabras, lo que quiero decirles, hermanos, que en el camino, hombres y mujeres, ustedes van a ser difamados. Alguien va a hablar mal de usted, alguien va a fabricar una historia, alguien va a tratar de manchar su foja de servicio. Pero usted recuerde, no salga a defender mi honor, no, mi apellido, va a atacar mi apellido. Usted parece en defensa del Evangelio. Amén. Otra vez, versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. En esto tenemos que estar enredados, hermanos, en la defensa del Evangelio. La defensa del Evangelio, estoy diciendo que vamos a defender de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Así lo dice 1 Corintios 15, del verso 1 al 5. Y allí dijo Pablo, este es el Evangelio que yo predico. Cristo fue crucificado conforme a las Escrituras, muerto conforme a la Escritura, sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Este es el Evangelio. Esto es lo que yo defiendo. Y ahora miren el verso 17. Versículo 17. Dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esa no fue una frase pasajera en el versículo 7. Él va a enfatizar esto, la defensa del Evangelio, porque los versículos anteriores hablaba acerca de algunos que estaban predicando a Cristo por competencia. Y si él predica de Cristo, yo también voy a predicar de Cristo, ¿no? Dice él también, dice que hay algunos hermanos que predican por contienda. Y dice que habían otros que predicaban por envidia, como él se subió al púlpito y yo no, fue a la plataforma, yo no, yo tengo que estar ahí. Y entonces se armaban rivalidades, contiendas, la palabra que él usa, y afloraba ahí la envidia
Y él dice, pero nosotros predicamos por amor, nosotros estamos puestos para la defensa del Evangelio. En otras palabras, él está diciendo, no nos prestamos a las tonterías de las competencias. Y en las iglesias hay muchas competencias de predicadores. ¿Quién sube más veces al púlpito? Y muchos quieren estar en el lugar donde Dios nos lo llamó. Y es más, hay muchos que están en el lugar que Dios nos lo llamó. Y Pablo dice, esas cosas, hermanos, de las rivalidades, de los celos, de las envidias, no estamos en una competencia evangélica, aquí estamos para defender el Evangelio. Y entonces él le repite eso a la congregación, no pierdan la línea, no dejen de observar esto como importante, la iglesia de Cristo está para defender el Evangelio. ¿Sabe qué, hermano? No me voy a meter mucho en el tema, pero solo a modo de recuerdo. Hay gente que dice, Cristo no murió, dice, él se quedó desmayado en la cruz. Aún en los propios días del Señor, hubo unos sobornadores que le pagaron a unos soldados y a una gente allí. Dicen, digan que sus discípulos vinieron de noche y le robaron su cuerpo. Él no resucitó. Y el Evangelio dice que los discípulos estaban en una pieza encerrados, tristes y llorando. Ni se iban a asomar al sepulcro a ver si lo rescataban al cuerpo. Pero corrió plata, sobornos, y había gente que dice, no, él no resucitó, los discípulos se lo llevaron, vaya a saber dónde está. Y la guardia romana, todos los soldados que estaban en la puerta. ¿Sabe qué, hermano? Hay mucha gente que trata de negar la resurrección, que trata de negar el Evangelio. Y es más, no es poco el grupo de habitantes de este mundo que quiere decir que Cristo nunca existió. Y nosotros podemos arrancar desde Isaías cuando decía, y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego lo vimos en el pesebre y vimos los detalles en Mateo capítulo 2 y aquellos magos que vinieron del oriente y le ofrecieron presentes allí, oro, incienso, mirra. Vimos los pastores que eran testigos y que cantaban gloria a Dios en las alturas y todas esas cosas. Y el Cristo resucitado, dice Pablo en 1 Corintios 15, dice que él se le fue apareciendo a Jacobo y a Pedro, y dice, y después a los otros, dice, y a más de 500, dice él, más de 500 que estaban vivos ahí, que podían dar testimonio, y dice, y por último, como un abortivo se me apareció a mí, el Cristo resucitado. Cuando él está diciendo esto, yo estoy para la defensa del Evangelio, estoy para defender esa verdad, que Cristo murió y resucitó. Eso es lo esencial, es lo central, es lo que nosotros como congregación, hermano, tenemos que observar y defender el Evangelio. Pero me critican, pero me difaman, eso no es importante. Lo importante es la defensa del Evangelio. Y mire el verso 27, versículo 27. Dice Pablo, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Defensa del Evangelio, combatiendo unánimes, juntos, por la fe del Evangelio, por la verdad del Evangelio. El mundo no necesita un evangelio aguado, el mundo necesita el evangelio verdadero. Y esta iglesia, hermanos, es una iglesia que nació con dolores de parto, y ahora Pablo estaba poniendo el fundamento, la línea, le estaba animando a los hermanos que no cambien, solamente tengan comunión en el evangelio. No son importantes los asados, son buenos sí, pero no son lo más importante. Lo importante, hermano, es la comunión en el Evangelio. Eso no puede faltar, eso no puede cambiar en la congregación. Dice, y anímense, porque quizás no son todos los que ustedes quieren ser, pero Dios está trabajando en su vida. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Y ocúpense en lo importante, como yo, aquí estoy para la confirmación y para la defensa del Evangelio. Y otra vez para la defensa del Evangelio. Y otra vez combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Ahora, estos son términos de guerra.
aquí estamos defendiendo, esta es nuestra trinchera. Y acá estamos, y viene el enemigo, pues aquí lo esperamos. Y él habla de combatir, porque la vida cristiana, mis hermanos, no es una amplia avenida en la que estamos convocados para un desfile. La vida cristiana es un campo de batalla y tenemos que combatir por nuestra fe. Nada nace sin dolores de parto. Y esta iglesia costó sudor, esfuerzo y sangre, pero nació la iglesia de Filipos. La iglesia, hermano, le voy a dar 2 textos. Yo tengo que enseñar todo esto, pero ya creo que tengo que bajarme. Mire, 2 textos más para terminar. Capítulo 4. En el capítulo 2 habla de Epafrodito, que le nombré al principio. Y Pablo dice que él era un hermano, un colaborador, que era compañero de milicia, que era mensajero, ministrador de las necesidades. Eso dice capítulo 2, verso 25. En el capítulo 3, hermanos, él habla allí de versículo 7, dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, las estimé como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo material, todos los títulos que él había obtenido, todos los aplausos que había cosechado en su vida, dice: eso para mí es basura. Lo que tiene valor es mi amor a Cristo, mi servicio a Cristo. Y él pone las cosas en la balanza como debemos hacerlo nosotros. Y él dice: había muchas cosas en mi vida que antes eran ganancias, pero ahora son pérdidas. Y hermanos, en la vida cristiana hay pérdidas que se vuelven ganancias. Cuando usted pierde algunas amistades mundanas, usted no está perdiendo, usted está ganando comunión con Cristo. Y hermano, hay muchas pérdidas en la vida que se vuelven ganancias. Pablo dice: muchas cosas que antes para mí eran ganancias, ahora son pérdidas. No quiero volver a los bares, no quiero volver a los vicios, no quiero volver a los antros de pecado, no quiero volver a aquellas cosas que me hacían infeliz. Ahora yo quiero seguir a Cristo, con amor a Cristo. Todos estos textos los tengo que abordar en otra prédica, pero mire aquí en el capítulo 4, dice la palabra, verso 4, capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Cuando la palabra de Dios habla de regocijo, habla de un gozo abundante, de un gozo que desborda. Y mis hermanos y hermanas, a veces en la vida congregacional no nos ha tocado pasar todavía, pero no nos vamos a escapar. Surgen problemas, surgen diferencias, surgen divisiones. Y a veces los hermanos se comportan de manera vergonzosa y se tiran con toda clase de argumentos inútiles. Y el nombre del Señor es pisoteado en muchas iglesias. Recuerde esto, todavía no nos ha pasado, pero no nos vamos a escapar. Un día va a pasar eso. Porque somos de carne y hueso y somos iglesia. Y los versículos anteriores, había 2 mujeres que eran guerreras. Se llamaban Evodia y Sinte, que después usted lea ese capítulo 4. Y estaban enfrentadas. Y Pablo le escribe en este tramo de la carta del capítulo 4 a su amigo Clemente. Y le dice: fíjate, hermano, a ver qué puedes hacer entre estas hermanas. Porque ellas combatieron junto conmigo en el Evangelio. O sea, eran mujeres de valor, eran guerreras. Eso eran frutos de Filipos. Dice: fíjate, hermano, ¿qué puedes hacer? Tienen que ponerse de acuerdo de nuevo. Y entonces después de eso les dice: y hermanos, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos, a pesar de las luchas, de las diferencias, de los conflictos que puedan surgir en la congregación, nunca debemos perder el gozo de la salvación, el gozo de servir al Señor, el gozo de tener a Jesús como nuestro Salvador, el gozo de la herencia que nos espera en gloria, una herencia eterna. Mansiones celestiales habla la Biblia. Y ahora el texto para el hombre preso y en el contexto que corresponde. Nosotros lo usamos para todo, pero esta es la forma en que se usó el texto. Capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, fueron los primeros que lo ofrendaron y ahora lo mandaron a Epafrodito hasta Roma para que le lleve una ofrenda a él. Quizás no era solo dinero, quizás era ropa y otras cosas.
Y entonces él dice, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese contexto habla del texto maravilloso que lo usamos para todo, es como mágico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa palabra salió de un hombre de corazón agradecido. Ustedes han tenido cuidado de mí. Estoy aquí en la cárcel. Pasé hambre, frío, pero recuerdo que tuve épocas de abundancia y ahora no me quejo en la escasez. Dice, recuerdo que fui y comí en restaurantes de lujo y ahora tengo un arrocito con 2 rodajas de tomate y un huevo frito ahí medio. Y estoy contento. En la abundancia y en la escasez. Y él va marcando principios para esa iglesia que había nacido con dolores de parto. Él quería lo mejor para esa iglesia. Tienen que tener espíritu de guerrero, no tienen que estar preocupados por las cosas del mundo, esas cosas que eran ganancia, tómenlas como pérdida, quédense con Cristo. Y él está diciendo ahora, hermanos, dice, gócense de manera abundante, a pesar de las adversidades, de las luchas, mantengan el gozo. Y él dice, este es el testimonio de mi vida. Tuve que acostumbrarme a todo, a tener abundancia, a tener necesidad. Pero cuando tengo que hacer lo importante, nada me frena, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2 versículos más, ya tendría que haber terminado, pero es que tiene tanto esto, pero 2 más. Mire, este yo quiero que ustedes aprendan, hermano. Aquí en este capítulo 4, dice la palabra de Dios, en versículo 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, este es lo que quiero que aprenda, hermano. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una joven aquí que algún tiempo se casará y será madre y quedará ahí una porción de leche, ¿cómo le llaman? Mamadera, biberón, lo que sea ahí. Y está ahí en la ventana de su casa mirando a la calle preocupada. Y tengo para mi bebé esa poquito de leche y ¿dónde voy a sacar más? El trabajo está difícil, quizás no le están pagando a su esposo, o quizás es una madre sola. Esa situación y otras por el estilo que son apremios a nuestra vida. Este texto lo tiene que marcar, porque este les va a ayudar a ustedes en el futuro. Cuando sientan que la vida le asfixia, cuando sientan que el agua le está llegando al cuello, rescaten este texto, verso 19. Mi Dios pues, mira, hasta con acento camba le pone ahí, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No sé cuántos se dieron cuenta hoy, pero cuando el hermano Omar estaba leyendo el Evangelio de Lucas y llegó al punto donde dice que el Señor cuidaba de los cuervos y hablaba ahí de las aves, que no le falta su comida. Ahí en mi mente, como en muchas reuniones, pasa una hermana, ¿te acuerdas, Tony, de Dorotea Samp? Una mujer anciana, y ella siempre cantaba este himno, sacado de ese texto que dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. ¡Amén! Esa señora tenía sus 83 años cuando fue con el Señor, y toda su vida pudo tener todo, pero todo lo compartió, y aún conmigo compartió mucho, muchísimo. Y ella siempre cantaba con gozo, y siempre me decía, hijo, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Ahora quiero que note esto, y eso no era del mensaje,
pero en la parte del Evangelio otros hablan de las aves, otros hablan de los pajarrillos, pero ese texto hablaba de los cuervos. Y los cuervos son aves carroñeras, comen de cuerpos muertos, son aves inmundas, son aves que nadie daría un peso por esas. Están calificadas en la lista de aves inmundas, no se pueden comer. Pero cuando Noé estaba en el arca y el diluvio pasó, todos se acuerdan de la paloma, pero antes de la paloma fue el cuervo, lo que Noé envió para ver si las aguas habían bajado. Dios usó el cuervo, un ave inmunda. Cuando Elías, el gran predicador del pueblo de Dios, estaba en una cueva junto al arroyo, Dios le mandó carne y pan por medio de cuervos. Y los cuervos no se comieron ni un gramito de la carne, le dieron todo el varón de Dios, todos los días, de día, de tarde, los cuervos fueron usados. Y uno de los salmos habla del cuervo y del graznido, de cómo Dios escucha, dice el salmo, el clamor del cuervo, porque los cuervos todos los días tienen que comer. Ellos viven, Dios cuida de las aves, aún de las inmundas. Y ahora mi vida que ha sido inmunda también es cuidada por un Dios santo. Mi vida que ha sido pecaminosa es cuidada por un Dios santo. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Alguien va a necesitar este texto. Por eso lo voy a leer otra vez, verso 19. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo Dios lo puede suplir, hermano. No se deje dominar por la desesperación. Por eso Él dice acá, me parece que tengo que predicar esta carta. Miren lo que dice el versículo 7. Capítulo 4, verso 7, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, no hay por qué desesperarse, hermano. La paz de Dios puede estar en nuestra vida, aún en la adversidad. Y dice que la paz de Dios, hermano, sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento. Y ahora, hermanos, dice aquí la palabra de Dios. Versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Y terminamos, aquí voy a aterrizar, capítulo 1, verso 21, y este es el otro texto que tiene que memorizar, todos, hermanos. Es un texto súper breve. Filipenses 1, verso 21. Aquí en este texto está resumido todo lo que el ejemplo que Pablo le dio a aquella iglesia que nació con dolores de parto. Filipenses 1, 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y después explica él más abajo por qué es ganancia si él moría. Y entonces la primera frase es lo que debe marcar nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo. Tener en nuestra vida esa única motivación. Vivir en Cristo, vivir para Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Cuando estoy en mi trabajo, ahí está Cristo. Cuando estoy en el hogar, ahí está Cristo. Cuando estoy en la casa de Dios, siempre tiene que estar Cristo. En mis pasos tiene que estar Cristo. Cuando estoy en el avión, cuando estoy en el colectivo, en el Uber, en lo que sea, donde yo voy, ahí está Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Es la persona inseparable. Él vive en mí. Él es mi Salvador. Y Él es el obrero, el trabajador, que comenzó una buena obra y me está perfeccionando. Yo sé que le estoy dando trabajo, pero Él sigue trabajando en mi vida, me sigue perfeccionando. Y si alguien le exige a usted cambios con velocidad, ya está, ya debe ser un cristiano maduro, téngame paciencia. Diría el mexicano, tantito, téngame tantito de paciencia. Cristo todavía está trabajando en mí. Filipenses, la carta del gozo, la carta que es el cántico de victoria.
o la carta que nos recuerda una iglesia que nació con dolores de parto. La carta donde Dios hizo un derramamiento de su gracia salvadora. Un varón macedonio, un grupo de mujeres encabezado por Lidia, una muchacha con espíritu de adivinación, el carcelero, su familia, los presos. Y así nació la iglesia de Filipo. Nada nace sin dolores de parto. Así que a emprender, hermanos. Si quieres hacer grandes cosas para Dios, pues emprende grandes cosas para Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a cantar al Señor. Y vamos a seguir aprendiendo de su palabra. Y el hermano Omar va a venir para presidirnos en esta parte ya final de nuestra reunión.